Mis amados, buenas tardes. Es una bendición, una vez más, el que podernos ver de esta manera. Y confío en Dios que ustedes han preparado su corazón y su espíritu para poder recibir este alimento, esta palabra. Como dice Isaías, que su palabra nunca regresa vacía. Así creo en Dios que lo que usted hoy reciba va a ser una semilla muy profunda que se va a incrustar en lo más profundo de su corazón y que va a germinar y que en su tiempo producirá fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Quiero invitarlo a que leamos la palabra de Dios en el Salmo 91 y quiero invitarlo a que leamos el verso 1 y el verso 2. Y el verso 1 y el verso 2 de el Salmo 91 dicen así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y el tema que le quiero compartir hoy tiene por título La recompensa de habitar al abrigo del Altísimo. Y yo quiero invitarlo a que hagamos una oración breve, pidiendo a Dios que ya esa semilla penetre en nuestro corazón y pueda trabajar en nuestro espíritu. Señor Jesucristo, en este momento alabamos tu nombre y te damos gracias por darnos esta oportunidad de contactarnos con tus hijos que nos siguen a través de las redes. Gracias por este medio, esta bendición. Permite que tu Santo Espíritu, Padre, meta tu mano a lo más profundo de cada corazón que está atento y hoy, en este día, podamos cada uno de nosotros, como receptores, ser activados en ti para estar prestos, Señor Jesús, para que tú nos sigas guiando a toda verdad y a toda justicia. Así es que disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas, para que tú te glorifiques maravillosamente y tu palabra penetre, como dice Hebreos 12, hasta lo más profundo de nuestro ser y pueda discernir lo más interno de nosotros, allá en el libro de Hebreos. Padre, gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo, nos disponemos a ser guiados por tu gracia. Amén. Mis amados, como ya le decía, es una bendición que usted y nosotros estamos aprovechando para poder tener contacto, pero más que el contacto, nuestro deseo más grande es que su espíritu de usted se mantenga presto, vivo y sobre todo fresco. Es muy importante que en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de pruebas, tiempos de difíciles, tiempos de muerte, de enfermedad en el mundo, hoy más que nunca necesitamos tener seguridad, necesitamos tener convicción precisamente en nuestro Dios. Y pensando precisamente en el Salmo 91, que es un salmo muy, muy especial, es un salmo que se le atribuye a Moisés. Moisés escribe este salmo y al examinar el salmo, pues uno se da cuenta por lo que dice el salmo, las experiencias o vivencias que Moisés tuvo desde que está viviendo en palacio en Egipto, después en el desierto y luego lo que vive ya siendo un instrumento de Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Una experiencia muy, muy, muy poderosa, muy maravillosa, que es lo que este salmo nos refleja y nos impulsa a tener esa experiencia que tuvo precisamente Moisés. Y no me refiero quizás a liberar a Israel de la cautividad, pero sí liberar a los que no conocen a Cristo, a los que no tienen una experiencia con Dios, a poderles presentar, enseñar y compartir pues la vivencia que tenemos en nuestro Dios, precisamente para poder, aún en medio de esta circunstancia, mantener la paz y mantener la calma, que es lo que más se requiere, sin descuidar esa comunión, ese acercamiento con nuestro Dios, ¿ya? Para que el Espíritu Santo esté activo y nuestro espíritu en esa conexión viva, recíproca,
de alimento, comer, dar, comer, dar. Eso es algo muy importante también, que lo invito a usted para que lo haga. Y el salmista dice algo muy poderoso, que es parte de lo que quiero iniciar para compartirle, y es lo que dice la parte A: el que habita al abrigo del Altísimo. Es algo muy especial para mí en lo personal. Hace tiempo pude experimentar cómo el venir a la iglesia nos ayuda. Desde luego, la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Es importante que nos congreguemos para poder alimentarnos. Pero el estar en la iglesia, el hacer todo lo que tenemos que hacer, es fabuloso y es hermoso y nos fortalece, nos impulsa y nos ayuda a seguir adelante. Pero el habitar es otra cosa. El habitar es otra dimensión de acercamiento, de intimidad que tenemos con Dios. Y normalmente en la congregación es algo que no es muy fácil lograrlo. Hay situaciones, hay momentos, hay actividades, hay manifestaciones del Espíritu Santo donde sí, pero es muy esporádico. Realmente la expresión habitar al abrigo del Altísimo tiene que ver con nuestra vida diaria, en la intimidad que tenemos con el Espíritu Santo todos los días. Esa es la parte principal que quiero compartirle el día de hoy, y lo que produce el que cada uno de nosotros todos los días, escúcheme, tengamos esa intimidad con nuestro Dios diario. ¿Qué va a provocar el que yo tenga intimidad con Dios todos los días? Bueno, eso va a ser en mí un hábito, una forma de acercamiento continua, reiterada. Ahora, ¿cómo responde Dios a que yo todos los días busque esa intimidad con Él para poder habitar al abrigo del Altísimo? Dice la parte B del Salmo 91, dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, hay una continuidad. Yo habito, yo lo busco todos los días. Y entonces Dios no va a querer que yo me vaya de ahí, y entonces Dios va a hacer una morada para mí. Y eso es lo maravilloso que produce precisamente el tener esa intimidad con el Espíritu Santo de una forma continua. Es la parte clave que siempre decimos o mencionamos cuando compartimos la diferencia entre lo que es religión y lo que es cristianismo. Y religión es un trato social entre las personas, y cristianismo es un trato, una relación entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu. De ahí la importancia a que el habitar al abrigo del Altísimo va a provocar que Dios entonces nos lleve a morar a la sombra del Omnipotente. Dice una versión, el Salmo 91, dice: el que habita al abrigo de Elión morará bajo la sombra del Shaddai. Así es que la palabra clave aquí en este verso también tiene que ver con omnipotente. Esa es la palabra clave, porque si no hubiera la omnipresencia de Dios, de nada serviría estar donde estuviéramos o haciendo lo que estuviéramos haciendo. Al final de cuentas es Dios, el omnipotente, el Elión, el Shaddai, el que realmente hace que nosotros estemos cubiertos, estemos protegidos, estemos seguros. Mire, por ejemplo, abrigo. ¿Qué significa abrigo? Abrigo significa protección especial o el lugar de resguardo. Pero la definición, como ya se lo decía, más importante de este versículo precisamente es el omnipotente, aquel que todo lo puede. En otras palabras, Él quiere cubrir su vida, mi vida, en los momentos más difíciles.
Por eso Él lo quiere invitar a que usted y yo podamos cada día habitar bajo su abrigo. Pero, ¿en qué momento normalmente debemos hacerlo? Siempre? Pero aún en los momentos más difíciles es cuando nosotros podemos ver esa diferencia que marca nuestro Dios cuando estamos en Él y cuando no estamos. Entonces, si nosotros habitamos bajo su abrigo cuando el frío y la soledad atacan nuestro corazón, va a ser más viable, más palpable que yo pueda discernir, diferenciar un estado de otro. Porque es en un momento difícil, de frío y de soledad, cuando mi corazón está siendo bombardeado. Una de las situaciones problemáticas que hoy está uno escuchando mucho en las noticias es precisamente cómo mucha gente al encierro está respondiendo con ansiedad, con estrés, con desesperación, inclusive personas que piensan en el suicidio, precisamente por ese frío y esa soledad que están bombardeando continuamente su corazón. Y luego las noticias por el otro lado, tantos muertos, tantos enfermos, haga esto, haga lo otro, y todo eso, cuando la persona no tiene a esa omnipresencia de su lado, pues entonces simple y sencillamente la persona entra en un caos de miedo, de temor, de desesperación, de tal manera que hacen cosas que no debieran de hacer, cosas incorrectas, que sin embargo todo se mueve precisamente por no tener esa seguridad, esa convicción de Dios en nuestro entorno. Y es ahí donde se marca la diferencia. ¿Tiene problemas? Yo tengo problemas. Entonces yo voy a habitar a ese lugar de refugio. Y entonces Dios me pasa de ese lugar a su morada para que yo pueda morar bajo su sombra, precisamente cuando el sol del desierto quema mi ser. Es ahí donde yo puedo ver la poderosa mano de nuestro Dios cuidándonos, protegiéndonos. Precisamente ahora, hoy más que nunca, yo sé también que la gente no sabe diferenciar, insisto, entre cristianismo real y religiosidad o religión. Y entonces, como todo lo mezclan en religión, entonces lo manejan como una cuestión de estafa o de poder controlar las mentes de las gentes. Y hay quienes dicen es que solo eso es para mentes débiles. No es cierto, amados. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios real, un Dios verdadero, que está atento, que está presto precisamente para responder, como dice su palabra, también al deseo de nuestro corazón. Pero entremos un poquito más, diríamos, por así decirlo, técnicamente a la etimología de la palabra habitar. La palabra habitar de la etimología latina es habitaré, y esto es frecuentativo, algo que se repite y se repite continuamente, que viene de haber o de tener, por lo que podemos entender este término como tener una manera reiterada, o sea, volver a hacer una cosa que ya se había hecho. En ese sentido se habla precisamente del lugar que tenemos, si estamos de paso o de visita. O sea, yo logro hacer un hábito o una habitación cuando estoy continuamente ahí, continuamente. Es como cuando hablamos del altar de Dios. Un altar se alimenta cuando vamos y hacemos esos sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Si no los hacemos, simple y sencillamente dejamos que ese altar se vuelva a ruinas. Entonces, el salmista Moisés habla de que si habitamos todos los días, continuamente, eso es precisamente, insisto, lo que va a hacer o va a marcar la diferencia entre solo ir allá de vez en cuando, atender de vez en cuando, a estar continuamente.
El habitar no es cada que yo quiera o pueda. Tiene que ser, insisto, continuo. Pero también habitar tiene una connotación en cuanto a visitar, a peregrinar. Porque de ahí la recompensa, por eso el tema así se llama, la recompensa de habitar bajo la morada del Altísimo, tiene que ver precisamente con lo que Dios te produce cuando tú haces aquello. Tú habitas, y decía al principio, y Dios te hace una morada. Dios dice, ya no te vayas, quédate conmigo, para que podamos estar todo el tiempo juntos. Sin embargo, también este término guarda interpretaciones de índole filosófica. Por ejemplo, el filósofo alemán Martin Heidegger dice en su texto, construir, o sea, habitar. Tras comprender el sentido del lenguaje, el autor nos dice que construir es en sí mismo ya el habitar. Y este último significa abrigar, cuidar. Por lo que se tienen dos condiciones en el construir, como cuidar o abrigar las cosas que crecen, como a un hijo, como a un hermano que viene a la iglesia, hay que cuidarlo, hay que atenderlo, hay que darle seguimiento para que se mantenga firme, creciendo, conociendo, experimentando, madurando en el Señor. Y la otra parte es como edificar o erigir las cosas que no crecen, las inanimadas, las que nosotros tenemos que reactivar, quizás como el templo. Hay que hacer un anexo, hacer alguna construcción más, etcétera, etcétera. Y sí, y eso nos lleva precisamente, todo eso nos lleva precisamente a tener esa seguridad, ese cuidado, ese abrigo. Cuando nosotros estamos en la calle afuera y hay peligro, lo que más deseamos es estar en casa. Porque el llegar a casa nos da seguridad, nos da paz, nos da firmeza. Y cerramos la puerta y le echamos todas las llaves que querramos y respiramos a gusto. Ya llegamos a casa. Bueno, ese es precisamente lo que Dios busca en cada uno de nosotros. El arquitecto noruego Christian Norberg Schult también dice, el autor menciona que la identidad humana está profundamente relacionada con los lugares y las cosas. Habitar significa pertenecer a un lugar concreto. Usted no puede andar de aquí para allá, porque el día que le digan, ¿y dónde vives? ¿Dónde habitas? Pues donde me agarre la noche. Eso no tengo un lugar definido donde debo estar. Entonces, habitar es un sinónimo también de pertenencia. Esto es interesante. Por ejemplo, si tú no habitas en Él, en Dios, no le perteneces. Y ahí le va, y a ver si no le causa escozor. Pero si usted no habita en Él, uno, no le pertenece. Dos, si usted no habita en Él, usted no puede decir que es cristiano. Y esto ya es un tema apologético que nos va a meter en debate, en problemas. Usted oye a mucha gente que anda por ahí diciendo que es cristiana y no sabe ni qué es orar. No sabe ni qué es estar en la intimidad con Dios. Entonces, ¿cómo dicen que son cristianos? Si no hay una pertenencia, no hay una habitación. Recuerde, mi amado, que aquí los que somos cristianos, nuestra carne, porque nuestra carne, dice Pablo, es nuestro tabernáculo para luego morar en nuestra morada eterna. Mire lo que dice Juan, allá en el capítulo 14, Jesús dice, Juan escribe esto, pero Jesús lo dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No sé si lo ha asimilado, pero Jesús dice que Él tenía que irse para prepararnos morada, para que donde Él esté, nosotros también estemos. En otras palabras, nosotros ahorita estamos habitando esta carne, pero no es nuestra morada final. Nuestra morada final es la que nuestro Señor Jesucristo está preparando allá donde pasaremos la eternidad. Eso es lo maravilloso. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y observe lo que dice el verso 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En otras palabras, mis amados, nosotros no somos de la tierra, somos extraterrestres. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos, de donde Cristo vino. El estar habitando en nuestra carne es esa continuidad transformadora que nuestro yo va recibiendo para que ese cuerpo de humillación sea transformado a lograr tener el cuerpo de la gloria que Cristo ahora tiene. Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así es que no me pregunte cómo, pero de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. De que Dios lo está haciendo, lo está haciendo. Muy bien. Entonces, vamos a entrar al Salmo para ir viendo algunos detalles que me parecen muy interesantes. Esa fue una forma de contextualizar cómo es que Moisés, diríamos, aterriza toda esa experiencia vivida desde Egipto en el desierto y luego 40 años liberando a Israel. Prácticamente lo hacía en el Salmo 91. Y el Salmo 91, como ya decíamos, inicia diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, este Salmo tiene, diría yo, 4 versos claves, el 1, el 2, el 9 y el 14. Dice el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, yo o usted o quien nos esté escuchando, quien lo desea hacer, si se incursiona, si se esfuerza en provocar que su vida todos los días busque esa intimidad con nuestro Dios, todos los días, en la mañana, en la madrugada, a la hora que usted guste, si logra hacer ese hábito en Dios, como le decía al principio, Dios, una vez que usted lo logra, Él prácticamente lo mete en su morada para estar bajo la sombra del Omnipotente. O sea, usted habita, Él lo transporta a su morada. Y el verso 2 es clave, porque una vez que usted tiene la convicción y la seguridad de lo que Dios está haciendo en usted, hay una expresión, diría yo, que fluye de lo más profundo de su interior en una forma espontánea. Y esa forma espontánea, dice el verso 2, diré yo a Jehová. Pero es una continuidad. Yo habito, Él me mete a su morada y ahora de mi interior surge esa expresión. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Está en casa, está morando, no está en la calle, no está en la colonia más peligrosa, no está en el lugar de guerra, en el lugar más... No. Él está en su morada. Y en su morada
Dios te da la paz, Dios te da la convicción, y entonces el espíritu del salmista dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. O sea, quiero que observe usted que es una especie de comunicación, de diálogo muy profundo en fe entre el salmista y Dios. No es un diálogo de ay, ¿cómo estás? No. Es un diálogo interno donde las expresiones surgen de adentro por esa habitación que el salmista logra, y entonces Dios lo mete en su morada, y entonces internamente el salmista vacía todo lo que él cree en su interior de lo que es Dios. Mi esperanza, mi castillo, mi Dios, ¿en quién confiaré? Ahora, ¿cómo le responde Dios? Por eso menciono que es un diálogo profundo en fe. Y entonces Dios dice: Él te librará del lazo del cazador. O sea, el resultado de conocer a Dios de esa manera, desde la intimidad, va a provocar que el lazo del cazador, la peste destructora, no afecte. Porque dice: además te cubriré debajo de mis plumas, con mis plumas, y debajo de mis alas te pondré. ¿Qué nos puede pasar ahí? Ni la peste destructora podrá afectarnos. Pero déjeme regresar un poquito. Cuando hablamos del lazo del cazador, el lazo del cazador representa al enemigo de nuestras almas. Y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente alrededor a ver a quién devora. O sea, un descuido de usted y le avienta el lazo para hacerlo tropezar, para hacerlo caer, para que usted se desvíe del propósito de nuestro Dios. Bueno, dice el salmista que si nosotros hacemos su morada y depositamos nuestra confianza en nuestro Creador, Él nos va a hacer una morada, pero también nos va a cubrir del lazo del cazador, pero también nos va a cubrir de la peste destructora, porque nos va a cubrir con sus alas, y debajo de sus alas estaremos seguros. Dice: ni la peste destructora podrá afectarme. Y quiero contar algo muy breve. Allá a principios del siglo XX, uno de los avivamentistas, John G. Lake, fue a África y allá estuvo compartiendo la palabra de Dios, estuvo evangelizando. Y resulta que en 1910 hubo una plaga, una mortandad muy fuerte, precisamente allá en África, el lugar donde él llegó, de tal manera que en un mes la cuarta parte de la población murió. Cuando John G. Lake llegaron a ese lugar, estaban conscientes de lo que estaba pasando, porque él tuvo una experiencia. Él tenía una congregación allá y gente de su congregación empezaron también a morir, hasta que un día él buscó ese habitar con Dios en la intimidad, y Dios en su morada le mostró que esas obras, Jesucristo había aparecido para destruir toda la obra del diablo. Entonces él entendió que esa era una situación que el diablo había provocado, y entonces él simple y sencillamente logra hacer esa habitación en la intimidad con Dios, y entonces es fortalecido. Y cuando él llega con su equipo de trabajo allá, llegaron precisamente para trabajar en bien de lo que estaba sucediendo. Estaba tan complicada la situación que en aquel entonces a las enfermeras les pagaban $1,000 por atender a los enfermos, y no querían, porque realmente fue una plaga muy, muy mortífera. Cuando Lake y su equipo llegaron, ellos no cobraron nada, simple y sencillamente empezaron a servir y empezaron a hacer lo que se tenía que hacer. Resulta que la mortandad empezó a parar, muchos enfermos empezaron a sanar,
De tal manera que la misma autoridad un día le preguntó a John G. Lake, ¿qué hacía él? ¿Por qué a él esos gérmenes no lo atacaban para matarlo? Y Lake respondió en una forma muy tranquila y dijo, es la ley del espíritu de la vida en Cristo. Se lo voy a repetir. Él respondió, es la ley del espíritu de la vida en Cristo. Mientras yo mantenga mi alma en contacto con el Dios vivo, de manera que su espíritu fluye en mi alma y mi cuerpo, ningún germen me atacará, porque el Espíritu de Dios los matará. Y déjeme decirle que incluso él, cuando dio esta expresión, él estuvo dispuesto a que hicieran una prueba con él y le pusieron un microscopio y le pusieron gérmenes en su cuerpo, y en el microscopio se veía cómo los gérmenes al tocar su piel morían. No le pasó nada. Así como él, diríamos, estuvo cubierto del lazo del cazador y de la peste destructora, gracias a la intimidad que tenía con Dios, logró esa habitación. Dios lo protegió tanto que esos gérmenes no producían nada, ningún daño en él. Y entonces él empezó a usar sus manos para que muchos enfermos a través de esa plaga fueran sanados, fueron restaurados. Estoy hablando de hace 110 años aproximadamente. Nuestro Dios sigue viviendo. Nuestro Dios sigue haciendo lo mismo y lo quiere seguir haciendo. Pero no estamos hablando de emocionalismos. No estamos hablando de circunstancias. Estamos hablando de un estilo de vida diario. Estamos hablando de un lograr una habitación con el Espíritu para que entonces de esta manera esa sea una cobertura continua donde yo esté, donde yo vaya. Por eso dice el salmista, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Sigue hablando de la habitación. Después dice el salmista, escudo. Usted sabe para qué es un escudo, para protegerse de los ataques del enemigo. Pero dice, escudo y adarga es su verdad. Y me llama la atención porque la palabra adarga tiene que ver también con ser un escudo más pequeño de cuero, en forma de corazón. Era un escudo más pequeño y era elegido precisamente por los guerreros, por los peleadores, porque era más ligero al ser de cuero, más ligero y podían moverse más y era también lógicamente muy resistente por la forma en la que estaba hecho. Y el salmista dice, escudo y adarga es su verdad. Eso quiere decir que en esa morada que tú logras después de habitar en él, Dios te cubre con sus plumas, con sus alas. Y luego dice que el escudo y la adarga es su verdad. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso implica también que un hijo de Dios no debe ser mentiroso. Un hijo de Dios debe siempre avanzar con la verdad donde quiera que esté y como vaya. Un escudo, estamos hablando de un escudo más grande que te protege de cosas más grandes, y la adarga es un pequeño escudo más chico que protege, diría yo, las cosas internas. Así es que esta cobertura es una cobertura de lo más grande a lo pequeño, de lo de adentro hacia lo de afuera. Es una cobertura total que Dios te da, el simple hecho de aprender a habitar en él. Y no solo eso, Moisés navegó muchas noches en el desierto. Y dice el verso 5, no temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día,
ni la pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. O sea, si tú observas el Salmo, es una joya de arte, de una cobertura total. No sé cuántos días caminó Moisés en el desierto cuando llegó a Madián y tiene el contacto con las hijas de Jethro, su suegro, que después fue su suegro. Pero todos esos momentos difíciles, todos esos momentos de soledad, de tormentas en el aire, de frío, de calor, de batallas, de luchas, de pruebas, de manifestaciones gloriosas de Dios, como que Moisés las vacía en este salmo para poder decirnos ahora a nosotros, sí se puede. Si logras habitar en él, no va a haber saeta que vuele de día o de noche, ni pestilencia, ni mortandad que afecte o que dañe. Sí, va a haber muertos, 1000 a tu diestra y 1000 a tu siniestra, mas a ti no llegará. Estamos hablando de lo que dice John G. Lake, la ley del Espíritu. Quizás para algunos es una locura lo que estoy diciendo. Fanatismo, dicen otros, porque a fuerzas quieren mostrar que Dios es una religión. No, amados, tú que me estás oyendo en la red, grábatelo, Dios no es una religión. Dios no es estatutos, ni reglamentos, bueno, ni leyes. Hay principios en su espíritu, en su palabra, principios que yo debo de aplicar en mi ser para que logremos esa fusión en nuestra hábitat, y entonces todo lo demás va a fluir, va a fluir. Hace 3 días Dios nos daba una palabra y nos decía que busquemos la paz, y Él nos va a guiar. Es en la paz donde yo puedo oírlo, es en la paz donde yo puedo visualizar lo que Él demanda de mí. Ojo, no es en la angustia, no es en la desesperación, no es en el estrés, es en la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la clase de momento, de situación progresiva que Dios busca cuando tú y yo estamos en esa intimidad con Él. Cuando tú estás en esa intimidad con Él, entonces Él viene y te acaricia y te toca y te dice, no temas, hijo, yo estoy contigo. Y te da esa seguridad. Tú te levantas de ahí, lógicamente que sales con un espíritu renovado, fortalecido, de tal manera que dices, sí, Él es mi Dios, Él es mi castillo, Él es mi seguridad, Él es mi sanador, Él es mi proveedor, etcétera. Y fluye de tu interior muchas cosas. ¿Qué es la experiencia que el salmista está teniendo y está manifestando prácticamente en el Salmo 91? Te dije que hay textos claves en el Salmo, y es el 1, el 2, el 9 y el 14. Mira lo que dice el 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Porque has puesto al Altísimo por tu habitación. ¿Ves que concuerda con el verso 1 y el verso 2? Si Él es tu habitación, entonces el mal no tiene poder sobre ti, ni la plaga llegará a ti. Estamos dentro de la casa. Él ha hecho una morada en ti y dentro de tu casa no va a pasar nada. Pero ahora, ¿qué pasa en la calle cuando sales? Verso 11. Dice que te va a mandar ángeles. Pero aquí, para que Él te mande ángeles, la clave está en que tú has puesto a Jehová como tu esperanza, como tu seguridad, como tu convicción de vida.
Y ahora Él responde como en el verso 1, cuando tú habitas, Él te da una morada, tú confías en Él y entonces Él te protege de toda mortandad. En casa, ahora en la calle, tú pones a Jehová como tu esperanza. Estamos en la habitación. Entonces Él dice que ni nada tocará tu vida, ni plaga, ni mortandad, ni nada. Pero en la calle, el verso 11 dice que Él va a mandar ángeles cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que no tropieces. Está hablando de tu andar. Y no un andar en alfombra o en pastito bonito, suavecito. No. Dice, sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Y sabes por qué? Porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza. Porque has puesto al Altísimo por tu habitación. Otra vez, retomamos el verso 1. Si lo tomas a Él por tu habitación, entonces Él va a poner ángeles delante de ti para que te protejan y cuiden tu entrar, cuiden tu salir. ¿Sabías tú que nosotros cada que salimos de viaje a la calle, en el vehículo, oramos, reprendemos toda mortandad, todo ataque del enemigo y luego activamos ángeles con carros de fuego para que nos lleven en peso? Y siempre declaro un viaje de descanso, de placer, vaya como vaya. A veces voy cansado, a veces manejo muy, pues sí, del tiempo que visitamos, ministramos, a veces uno viene cansado, fatigado, pero siempre oramos y Dios hasta aquí siempre nos ha fortalecido y ha contestado y ha respondido a lo que hemos declarado. ¿Sabes por qué? Porque hemos buscado habitar, porque hemos buscado tener esa intimidad con Él y Él ha respondido dándonos esa cobertura sobrenatural que Él nos va a proteger. Él va a poner ángeles delante de nosotros y nos llevarán en sus manos para que no tropecemos. Y si tenemos que caminar, lo vamos a hacer sobre leones. Y ya dijimos que el león representa al enemigo, que anda como león rugiente. Pero también dice que pisaremos al áspid. El áspid es una serpiente, son serpientes. Dice, y una cosa es pisar, lo dice, hollarás al cachorro del león y al dragón. Igual el león representa en este contexto al enemigo, el dragón representa al diablo, la serpiente antigua. Y todo esto, como te decía, porque hemos puesto al Altísimo por nuestra habitación. La palabra hollar quiere pisar mucho, pisar. Como desbaratar algo con los pies, es hollar. Pisar es caminar solamente, hollar es destruir lo que está abajo. Y dice, hollarás al cachorro del león y al dragón. La Biblia dice que Dios ha puesto a nuestro enemigo debajo de nuestros pies. Y este salmo, si logras tener esa habitación continua, te va a llevar precisamente a tener esa convicción, esa fe de que sí lo puedes lograr y puedes volver al enemigo de nuestras almas a donde debe estar, debajo de nuestros pies. Así es que si ponemos al Altísimo por nuestra habitación, no nos va a sobrevenir mal, ni plaga tocará nuestra morada, porque lo mandará ángeles acerca de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos. En sus manos los ángeles nos llevarán para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y sobre el león y el áspid pisaremos y hollaremos al cachorro del león y al dragón. Quiero prácticamente terminar. Falta mencionarte el verso 14 y lo voy a manejar ahorita porque también me parece interesante. Ya te dije los versos claves, porque también esta última parte del verso 14 al 16 es prácticamente lo que los griegos llaman un oráculo. Un oráculo que tiene que ver otra vez con la intimidad con Dios diariamente.
Y quiero que observes en este verso 14 cómo la cosa ya es más seria, más interesante. Ya no solo se habla de habitar o de morar, o de una cobertura interna o externa, una protección, sino se habla del amor del ser humano hacia el amor divino. O sea, hay un avance maravilloso donde ya las cosas van más allá de solo morar. Mira lo que dice el Salmo 91:14. Dice Dios, dice el Omnipotente, por cuanto en mí ha puesto su amor. Otra vez, Dios responde, yo también lo libraré. Concuerda con el verso 1, el 2, el 9 y el 14. Por cuanto ha puesto en mí su amor, yo también lo libraré. Y sigue diciendo Dios, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, y le libraré y le glorificaré, y le saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación por la eternidad. ¡Wow! O sea, empezamos en buscar una forma de hacer un hábito con Él continuo. Descubrimos que eso nos llevó a morar con Él. Descubrimos que el darnos una morada nos lleva a tener una protección total, tanto interna como externa, como dentro de casa, como fuera de casa, como no importa el lugar de peligro, de paz, donde quiera que estemos, va a haber una cobertura total del Espíritu Santo hacia nosotros. Pero el verso 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Aleluya. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Eso quiere decir que Dios hace todo esto a los que le aman. Y todos los cristianos nos sabemos Romanos 8:28, que dice, todos los que aman a Dios. Repito, Romanos 8:28, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Buenas o malas, todas les ayudan a bien. Aquellos que con su propósito son llamados. ¡Wow! Por cuanto en mí ha puesto su amor. Dios se emociona cuando tú le dices, Dios te amo. Pero no de palabras. De lo más profundo de tu corazón. Y aunque ya no digas más palabras, Dios reacciona, bendiciéndote, cubriéndote, protegiéndote, proveyéndote. Mira cómo Dios se deleita. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y Dios emocionado, como un adolescente enamorado, dice, me invocará y yo le responderé. ¿Ves? Ya hay una comunicación directa e instantánea entre el que ha logrado tener o lograr ese hábitat, esa habitación ahí, lo ha llevado ahora a enamorarse de tal manera con su Dios, que ahora Dios literalmente le abre los cielos y le da esa oportunidad, esa comunicación directa con Él. Ahí sí hay un diálogo. Dice, con Él estaré yo en la angustia y te libraré y te glorificaré y te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación por la eternidad. Lo libraré y le glorificaré. Ahora sí voy a terminar en la segunda. Hay un testimonio de una joven que estoy seguro que nos va a oír, o nos está oyendo, nos va a oír,
Si está trabajando ahorita, lo va a hacer después. Pero es una joven que es médico y ella ha pasado por dificultades muy serias, pero buscó refugio en Dios y hemos estado dialogando, hemos estado compartiendo con ella. Y hace unos días ella, a su jefe inmediato, fue contaminado por el virus del COVID-19. Y ella me habló un poco angustiada, que tenía ese miedo de qué hacía si su jefe había salido positivo. Ya le dije, no temas, Dios está contigo, mantente firme, busca a Dios, Dios está contigo, quiere usarte. Y le dije, ponte a orar. Y terminamos la llamada, se puso a orar y al rato, 1 hora, 40 minutos, me regresó la llamada y me dio una noticia muy, muy interesante. Dice que estaba orando y en eso Dios empezó a ministrarle y Dios le dijo, no desfallezcas, no tengas miedo. Dice, no dejes, pero fíjate, le dijo así, y me llamó la atención por lo de John G. Lake, le dijo así, Dios, no desfallezcas, no dejes ni un solo día de estar en comunión con Dios, o sea, conmigo, con Dios, porque por un solo día te puedes enfriar, estás protegida por Dios, no te vas a infectar ni estás infectada, Dios te cuida, confía realmente en Dios, ora y lee mi palabra y yo estoy contigo todos los días. ¿No fue lo mismo que le dijo a John G. Lake? Si todos los días tengo esa cobertura espiritual, dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte. Eso es un testimonio real de hace unos días que esta joven me compartió y quise traerlo aquí porque concuerda precisamente con lo que estamos viviendo. Es increíble cómo mucha gente se dice cristiano, pero en estos momentos tienen pavor, tienen miedo de salir. Perdón. Cristiano lo que menos debe tener es miedo. Siempre tiene que haber seguridad, siempre tiene que haber convicción, siempre tienes que saber quién es tu cobertura y tu provisión. Por eso los cristianos que creemos en Dios, no hacemos tampoco compras de pánico, ni hacemos búnker para allá para escaparnos de la tercera, cuarta guerra nuclear, etcétera. No, nosotros creemos que si todos los días hacemos un hábitat con nuestro Dios, Él va a tener siempre una morada para nosotros. Esta joven está creciendo y está avanzando porque ha puesto su confianza en Dios y ahora Dios la sostiene. Sigue batallando, sigue luchando porque sigue trabajando ahí en la clínica. Pero ahora ve las cosas desde otra perspectiva. Tú y yo lo podemos hacer. Tú y yo necesitamos despojarnos de todo. Y cuando digo de todo me refiero a mucho activismo también. La gente religiosa cree que venir a la iglesia, con eso está bien y ya la está haciendo. No, amado, no. No, debemos de venir. Sí, no estoy diciendo que no vengas, hay que ir, hay que estar. Pero la clave está en la intimidad que tengas con Dios antes de venir aquí, todos los días. Esa es la clave. Por eso dice el Salmo 100 que entraremos al templo con acción de gracias. Para que vengas con acción de gracias es que ya en la semana tuviste experiencias con tu Dios y entonces vienes ya a dar gracias solamente. No vienes a exponer aquí peticiones o cosas como antes lo hacíamos. Ahora es gratitud por lo que has estado ahí picando y lo lograste.
Amado, grábate esto. Un hijo de Dios no debe tener miedo. Y no debe tener miedo a la muerte tampoco. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero todos delante de nuestro Dios tenemos un propósito, un llamado con propósito, que cada uno de nosotros va a llevar a cabo al pie de la letra. No como yo quiera o como tú quieras, sino como el que nos llamó lo ha dispuesto en su corazón. Yo quiero invitarte, amado, que cierres tus ojos a todos los que nos están guiando, siguiendo por la red. Abre tu espíritu. A veces, insisto, creemos que el activismo nos acerca a Dios. No es cierto. Es la intimidad. Y es en la intimidad donde Dios te va a guiar. Es en la intimidad donde Dios te va a mostrar lo que sigue y cómo debes hacerlo. Yo quiero invitarte a ti en este momento a que cierres tus ojos. Yo quiero invitarte a ti a que en este momento estemos conscientes que este es un examen para ti, para mí, como cristiano lo digo, no como oyente, para que nosotros compartamos fe, compartamos seguridad, compartamos convicción, para que le digamos a la gente, no, amado, no es por ahí, mira, vente al lugar seguro. Tienes tristeza, tienes estrés, tienes algún problema, un síntoma, alguna enfermedad, ven, nosotros oramos por ti para que Dios te sane. Por un lado, y por el otro lado, si hay alguien de la red o ustedes, mis amados hermanos, si tienen alguna necesidad, una petición de enfermedad económica, familiar. Anoche estuve hablando con una persona y anoche porque está pidiendo que oremos por su hijo que tiene problemas de drogas. Bueno, vamos a orar por él, pero si tú tienes también alguna necesidad, mándala. Estamos ya en ese proceso de tener esa intercomunicación recíproca para que tú nos mandes y nosotros te respondemos. Y créeme que si tú pones y te arriesgas a habitar bajo la sombra del Omnipotente, Él va a hacer una morada también en ti que le va a dar continuidad como lo hizo con Moisés. Amado, esperamos tu necesidad, tu gratitud. Cierra tus ojos y oremos. Padre Celestial, en este momento te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por la palabra, te damos gracias por los que nos han seguido, nos están siguiendo por la red. Permite, Espíritu Santo, que quien escuche esta palabra, su corazón sea tocado, su espíritu sea alcanzado por tu Espíritu Santo, de tal manera que tenga hambre y sed de ti y no se conforme con oír, sino que busque, indague, inquiera para poder tener una intimidad más profunda contigo, amado Dios. Yo bendigo a tus hijos. Si hay alguien que está enfermo, desarraigo toda enfermedad, todo dolor, lo echo fuera. Si alguien tiene problemas económicos, Padre, abre los cielos para que de un lugar, de una situación X, tú envíes respuesta y apoyo a esa familia, a esa persona, a esa situación. Si alguien está problemas de angustia, de ansiedad, de estrés, aún pensamientos de suicidio, Señor, yo reprendo todo espíritu de estrés, todo espíritu, Señor, de desesperación, de angustia, lo echo fuera de tu pueblo y de tus hijos. Todo espíritu de suicidio lo desarraigo de tu pueblo y libero en ellos un espíritu de paz, de tranquilidad, donde tu presencia, Señor, haga en nosotros esa morada, de tal manera que nuestro interior, nuestro espíritu gima delante de ti y simple y sencillamente se eche en tus alas, se eche, Señor, en tus plumas y tú te glorifiques maravillosamente, Señor, a través de la palabra. Gracias, amado. Bendigo a tus hijos, bendigo a tu pueblo y permítenos en verdad mantenernos firmes en ti, bajo tu gracia, bajo tu dirección. Es importante, Señor Jesús, no descuidarnos, sino mantenernos hasta lograr esa paz en nuestro interior. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, bendigo a tus hijos y bendigo a tu pueblo desde ahora y siempre. Amén. Amados, solo para recordarles, por favor, no dejen de seguirnos cada domingo a las 12 p.m. Estamos esforzándonos por seguirles transmitiendo
una palabra de motivación, de aliento, de inspiración, para que usted no piense que está solo. Dios está con usted. El escuchar la palabra, el seguirnos a nosotros o a quien usted quiera seguir, que sea dentro del proyecto de Dios, siempre le va a traer paz, le va a traer bendición adelante. Así es que síganos el próximo domingo a las 12 p.m., pero insisto, si hay alguna necesidad, puede mandarla, puede hacer su petición y créalo que tendrá una respuesta favorable de parte de Dios para su vida, para su familia y para su situación. Amado, los bendecimos y nos gozamos y nos alegramos en usted y en su vida. Amén. Aleluya.